Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a la segunda parte de tu curso de cinética, química y catálisis. Sí, ya pasaste el primer examen, ya pasaste el segundo examen. Recuerda que estamos hablando de que en este curso son 4 módulos y estamos en el tercero, comenzando el tercer módulo. Bienvenido a tu clase virtual del martes de la semana número 9. Este video corresponde a la actividad que se llama Exploración 9. Recuerda, antes de solicitar una reunión de asesoría del martes, es necesario que realices actividad mandatoria y actividad optativa, que es el reto. Si no piensas asistir, no te preocupes, relájate, revise el material, apréndelo. Si tienes alguna pregunta, públicala en el foro de preguntas del módulo 3, que va a estar ubicado en la semana número 9. Y no te preocupes, tú simplemente trabaja el material y pregunta lo que necesites. Si decides tomar una asesoría, pues entonces sí, hay que hacer esto antes de la reunión del martes de la semana número 9. ¿Cuál es la actividad mandatoria? Necesitamos que revises conceptos que están escritos aquí y vienen descritos en estas 4 secciones de tu libro de texto. Hay que hacer un resumen de 2 páginas en tu cuaderno. Ahora sí te voy a dar chance a que sean 2 porque es bastantito material, ¿ok? Ahora bien, si quieres un reto para darte cuenta qué tanto ya dominas los contenidos del material de las secciones 1 a la 4 del capítulo 6, aquí te va un reto. Este reto está padre, fíjate. Imagínate que ya estás trabajando y te piden investigar qué tipo de reacción se lleva a cabo, ¿ok? Entonces, mira, aquí hay un error. Este solamente son 2 moles por litro. Lo voy a corregir, ¿ok? Bueno, pues ya lees aquí el reto y entonces sigues lo que se te pide que hagas y entonces al final de cuentas se trata de determinar de qué tipo de reacción se trata. ¿Por qué? Porque el tema son reacciones múltiples y tenemos reacciones en paralelo, en serie, complejas y reacciones independientes. ¿Cuál de esas 4 es el tipo de reacción al que se refieren estos datos que están aquí? Bueno, revisa el material, sigue mis consejos y llega a la conclusión que tú decías, ¿ok? Recuerda que tienes que tener un archivo PDF por cada actividad, uno por la actividad mandatoria y otro por el reto, y los vas a subir a las ligas que ya te llegaron de los formularios por correo. Eso ya lo tienes en tu correo de alumnos, ¿ok? Bueno, excelente. Entonces, hasta aquí Moodle y ahora te voy a compartir, ahora lo verás, te voy a compartir el libro de texto. ¿Va? Vamos a trabajar en el libro de texto. Aquí estamos. Muy bien. ¿Qué nos dice el libro de texto? Pues que vamos a estudiar reacciones múltiples. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener más de una reacción, ¿sí? Entonces vamos hablando de definiciones. ¿De qué tipo de reacciones estamos hablando? Mira, estamos hablando de unas reacciones que se llaman reacciones en paralelo. Observa, un reactante te puede dar 2 productos. Esto sucede al mismo tiempo. ¿Va? Cuando estamos hablando de reacciones en serie, un reactante te da un producto y después ese producto se convierte en el reactante. Ok, cuando hablamos de reacciones que son complejas, aquí la cosa se pone interesante. Fíjate bien, el reactante A te va a producir C, pero luego en una reacción secundaria, el reactante A reacciona con C para producirte otra cosa. Entonces, si te fijas, esto es una combinación de las reacciones en paralelo. ¿Por qué? Porque A reacciona en 2 reacciones distintas para producirte algo, pero también se parece a las reacciones en serie porque el producto de una reacción después se convierte en el reactante para darte otra. Entonces, si te fijas, reacciones múltiples significa tener por lo menos 2 flechitas de reacción. Pueden partir de donde mismo, se llaman paralelas, o pueden ir una tras de otra. A eso se llama en serie. Y cuando tienes revuelto de los dos, pues entonces esto ya sería algo complejo. ¿Cómo se vería esto revuelto de los dos si estuviéramos hablando de tratar de seguir estos esquemas? Mira, para esta de las complejas diríamos que A tiene 2 reacciones, ¿de acuerdo? En la reacción A te va a reaccionar con B y te va a producir C más D, ¿ok? Pero en la otra reacciona con C para producirte D. Entonces, esa es una cosa simpática porque pareciera que si tú dijeras, híjole, no, esto está muy revoltoso, no le estoy entendiendo nada, bueno, no hay problema, lo escribimos de otro modo. Mira, A reacciona con B
para darte C más D. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ¿y qué tal si lo escribiéramos de esta otra manera? Para darte C más D, pero D con C reacciona con A otra vez para darte E. ¿Te fijas? Esto está enredoso de escribir. Al final de cuentas, como que no hay una buena manera de escribirlo. Y estos diagramas simpáticos de las flechitas, que bien tranquilamente puedes ver que esto está en paralelo y que esto está en serie, se vuelve revoltijoso. Entonces, por eso se llaman complejas, ¿va? Ok, muy bien. Teniendo eso ya en mente, vamos a seguir adelante. Cuando las reacciones son independientes, entonces observa que A te da productos y el otro reactante te da unos productos diferentes. Lo que sucede es que adentro de un reactor las dos reacciones están ocurriendo al mismo tiempo. A eso se llama con que son independientes. Una cosa bien interesante es que te des cuenta que hablando de reacciones, hay unas que sí quieres, se llaman deseadas, y unas que no quieres, que son no deseadas. Cuando tú tienes una reacción que te da un producto deseado en tu libro de texto, a ese producto lo llaman D. Si tienes una reacción con un producto que no es deseado, entonces a ese producto en tu libro le van a llamar, a este producto no deseado le van a llamar U, porque la palabra no deseado en inglés comienza con U. ¿Ok? Bueno, los puedes tener en paralelo o si te fijas, pues también los puedes tener en serie, ¿va? Que luego del deseado se te vaya al no deseado. Obviamente, como ingenieros sabemos que queremos puras cosas deseadas, pero si la naturaleza a fuerzas está llevando a cabo, en la naturaleza de plano se llevan a cabo las dos reacciones, pues entonces vamos a tratar de minimizar que aparezca ese producto no deseado. Y una manera de empezar a estudiar cómo maximizar o minimizar las cosas es adoptar un concepto nuevo, el concepto de selectividad. Fíjate bien, la selectividad se dedica a comparar dos velocidades de aparición, la velocidad de aparición del deseado y la velocidad de aparición del no deseado. Y lo único que haces es que sus expresiones de R las divides uno sobre de la otra. Observa la nomenclatura. Te ponen S subíndice DU o D diagonal U también se usa. Es para decirte la selectividad del deseado con respecto al no deseado. Obviamente tú quieres que ese número sea muy grandote, que la velocidad de formación del deseado sea tan grande que estando en el numerador se vea chiquito el denominador y ese quebrado quede muy pequeñito. A esto se le llama selectividad instantánea, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, hay algo que se llama selectividad global, pero a esa selectividad global no le vamos a hacer caso, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de flujos, entonces esto ignóralo, por favor. Esta selectividad global no la vamos a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo donde están comparando selectividades globales, lo vamos a cambiar a la selectividad normal. Eso lo vamos a hacer en un ejemplo más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, va. Hay otro concepto interesante que es el rendimiento de la reacción. Y fíjate una cosa, el rendimiento de la reacción es comparar la velocidad del deseado entre la velocidad de A. Te voy a poner aquí por un ladito cómo se compara con la selectividad para que te acuerdes. La selectividad era igual a decir simplemente, la selectividad era igual a decir la velocidad del deseado entre la velocidad del no deseado. ¿Te fijas la diferencia? Aquí estamos hablando de A y acá estamos hablando de U. Esa es la gran diferencia entre decir quiero un rendimiento o quiero una selectividad. A eso se refiere nada más, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, queremos ahora algo para seguir subrayando. Muy bien. Ok. Llegamos al asunto del reactor batch, que está, que es el que nos interesa, pero luego te meten el de flujo. El de flujo dijimos que no. Entonces, todo lo que sea global, aunque sea para el batch, por favor, ignóralo. Esto ya no lo tomes en cuenta. ¿De acuerdo? Ok, bueno, pues ahora vamos a entrar a las reacciones en paralelo. Las reacciones en paralelo, si tú te acuerdas, eran dos
reacciones que tienen el mismo reactante, pero nos dan dos productos distintos, el deseado y el no deseado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Fíjate, vamos a escribir las leyes de la velocidad suponiendo que son elementales. Esto es importante. Aquí se suponer reacción elemental. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que estos exponentes que están aquí, pues se van a corresponder a los coeficientes estequiométricos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora necesitamos hablar de una velocidad neta. La velocidad neta de la desaparición de A. ¿Por qué? Porque la tienes en la reacción 1 y la tienes en la reacción 2. Entonces, fíjate bien, la velocidad neta es simplemente la suma. Lo que desaparece tiene que ser igual a lo que aparece. ¿Por qué? Pues porque no estamos creando materia de la nada, ¿ok? Entonces, si te fijas, estas reacciones de aquí que dice lo que aparece de A y lo que aparece de U, lo sustituyes aquí abajo y ya te queda una velocidad neta para la reacción de qué tan rápido desaparece A. ¿Puede sacar selectividad? Sí, ¿cómo no? Mira, quedamos que la fórmula me decía velocidad de D entre velocidad de U. Bueno, pues simplemente sustituyes. Recuerda que cuando tienes la velocidad, esta velocidad entre esta otra y tienes algo común como es la concentración de A, te das cuenta, pues simplemente la factorizas y sacas una resta. Los exponentes de arriba se ponen en positivo y los exponentes que quedarían abajo se ponen en negativo. Y ya tuviste tu selectividad. Ok, muy bien. Para maximizar, esto es bien importante, para maximizar el producto deseado tienes que empezar a jugar con los exponentes. ¿Qué pasa cuando uno es más grande que otro? ¿Qué pasa cuando el otro es más grande que el uno? Esto lo vas a leer tú con calmita y lo que no entiendas me lo vas a preguntar, ¿ok? También pudieras decidir mejor ver las energías de activación. Fíjate una cosa, las selectividades terminan siendo proporcionales a constantes de velocidad y al final de cuentas las constantes de velocidad terminan siendo proporcionales a las energías de activación. Entonces también que cuando una es más grande que la otra o al revés. Este ejemplo te lo recomiendo mucho. Léelo con mucho cuidado para que entiendas cómo empezar a jugar con eso. Ahora, ¿qué sucede cuando a ti te interesa la selectividad de una sustancia con respecto a las otras dos? Observa que aquí hay una suma. Simplemente en el denominador vas a sumar las velocidades de las dos sustancias con las que estás comparando. A ti te interesa B y lo quieres comparar contra X y Z. Ah, bueno, pues en X y Z tienes que sumar las velocidades. Eso es todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí sigue el ejemplo. Y ahora en el ejemplo te están hablando de las energías de activación, pues tú lo sigues revisando. Y aquí, cuando te dice, oye, vamos a buscar cómo optimizar para estos reactantes, digo, perdón, para estos reactores, acuérdate que estos ya son de flujo y esto no lo vamos a ver. Entonces, por favor, ignora esta parte de aquí y vas a ignorar todo esto de aquí, porque esto es para reactores que vas a ver el próximo semestre y vas a ignorar todo esto de acá. Esto no lo vas a tomar en cuenta. La selección de los reactores y las condiciones de operación tampoco las vas a tomar en cuenta porque estamos hablando de reactores de flujo que no vamos a ver en este semestre, lo vas a ver hasta el siguiente semestre. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de aquí no la vas a tocar. Ahora, ¿qué pasa aquí cuando te están hablando? Oye, ¿cómo vas a encontrar un reactor y las condiciones para minimizar? Otra vez, te están hablando de reactores de flujo y eso. Entonces, eso no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver es cómo traducirlo a un reactor que sea un reactor batch. Muy bien. Ahora, bueno, con esto ya terminamos de ver lo que son las reacciones en serie. Ahora vamos a ver qué pasa con las reacciones en paralelo, cómo maximizo el producto deseado. Aquí te recuerdan, esto es una reacción en paralelo. Y entonces aquí viene un ejemplo, cómo magnificar, cómo maximizar el rendimiento de un producto intermedio. Pero otra vez, si te fijas, aquí te ponen una ley del balance para algo de flujo. Entonces, por favor, esto no, hay que hacerlo en función de la concentración.
Hay que cambiar eso para que podamos darnos cuenta, en lugar de estequiometría, con flujo lo vamos a hacer con concentración como una función de la conversión. Eso es lo que se tiene que hacer. Y eso tú ya lo puedes adaptar porque eso tú ya lo sabes hacer. Y al final, fíjate que de lo que se trata es que te quedes con concentraciones, ¿de acuerdo? Con concentraciones para poder ver de qué manera vas a optimizar la sedencia. Las concentraciones te llevan a las derivadas de las concentraciones y con eso ya puedes tú decir, ah, mira, pues estos serían los perfiles. Aquí en lugar de estos tiempos de residencia, pues estaríamos hablando de un tiempo natural y normal. ¿De acuerdo? Entonces, intenta cambiarlo y si no le entiendes, ya sabes que me puedes preguntar en las reuniones de la asesoría. Maravilloso. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Déjame ver. Ah, ok. Te están diciendo que sigas el progreso con caminos de reacción. Eso no lo vamos a ver en este semestre. Entonces, este pedacito, ignóralo, por favor. Y este es un ejemplo que pues tampoco vamos a ver porque es para un reactor del siguiente semestre. Entonces, esta página no la vamos a ver. Pero esta página sí es bien interesante. Esta página sí la vamos a ver por la sencilla razón de que nos están hablando de algoritmo de solución para reacciones complejas. Las reacciones complejas se enredan un poquito. Entonces, vamos a ver los balances de moles para reacciones múltiples, pero nos vamos a concentrar precisamente en las expresiones de la concentración. Aquí es en donde nos vamos a poner abusados. Cuando tratemos de líquidos, cuando tratemos de gases, hablamos de cantidades molares y a lo que le vamos a hacer caso es a lo del batch. Entonces, ya no, estos tampoco. ¿Ok? Estas partes de aquí las vamos a ignorar por completo porque nada más nos interesa el batch. Eso es lo que vamos a hacer con este algoritmo, ¿sí? Entonces, yo te invito a que lo leas con cuidadito. No vamos a tomar en cuenta la presión, la caída de la presión, porque esto es para reactores que no nos corresponden. Entonces, recuerda, donde quiera que veas flujos, siempre que veas tus flujos, la derivada del flujo con respecto al peso la tenemos que cambiar a derivada de concentración con respecto al tiempo. ¿Cómo lo puedes hacer esto? Pues muy fácil, con el balance de moles, cuando veas derivada de, cuando veas derivada de flujo con respecto a, cuando veas derivada de flujo con respecto al peso, pues simplemente haz tu balance de moles para el batch. Esto siempre sale en un batch, entonces no tengas pendiente. Trata de hacerlo. De veras te invito a que trates de hacerlo. Y te recuerdo una cosa. Donde veas F, esto se corresponde a N. Donde veas flujo volumétrico, esto se corresponde a volumen normal. Como la concentración es igual a flujo molar entre flujo volumétrico, pues la combinación, la concentración termina siendo igual a moles por volumen, porque estos son moles por unidad de tiempo y este es volumen por unidad de tiempo. Los tiempos se anulan y te queda esto. Entonces, siempre que veas F sobre B minúscula, haz de cuenta que eso es concentración y eso te va a ayudar a que hagas el cambio. Pero ya ahorita ya estamos en módulo 3, así que por supuesto que este cambio es, ya tienes la competencia para irte de aquí hacia acá. Si tú dices, no, no es cierto, no la tengo, pregúntame y yo te recuerdo. Todo el módulo 1 y todo el módulo 2 fue para que empieces a cambiar entre un tipo de reactor con otro. Entonces, a estas alturas ya debería de estar establecida. Insisto, si no está, no hay ningún problema. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las velocidades netas de reacción? Si tú recuerdas, una velocidad neta, pues es simplemente tomar en cuenta en dónde aparece como reactante, en dónde está como producto, hacer sumas algebraicas, ¿sí? Esto lo empezamos a ver en equilibrio para dos reacciones. Bueno, pues cuando tienes muchas, se repite para muchas. Es lo mismo, ¿ok? Entonces las velocidades de reacción netas, pues es simplemente un sumatorio de las velocidades de reacción en cada caso. ¿Va? Entonces, para la estequiometría, eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Aquí te van diciendo poco a poquito cómo lo hagas. Acuérdate lo que habíamos dicho de las reacciones, cómo la estequiometría de una reacción dividida entre su coeficiente estequiométrico
este, te ayuda a ver de qué manera se expresan los moles de una reacción con respecto a la otra. Pero esto aquí te lo voy a poner en grandote y en rojo. Fíjate una cosa, aquí necesitas, para escribir las velocidades de la reacción, necesitas tener dos subíndices. I es el número de reacción y J es la especie. Esto es obligado para evitar confusiones. Si tú no le pones esos dos subíndices, te vas a hacer pelota. ¿Sabes por qué? Pues me voy a regresar. Porque aquí puedes tener Q reacciones, en donde Q sea un número mucho mayor que 2. Entonces ya cuando tienes muchas reacciones, de veras se te hace bolas el atole. Necesitas empezar a decir, cuando tú pones simplemente R de A solita, se entiende que es la neta. R de B solita, se entiende que es la neta. Entonces, si te fijas, es como una R con el subíndice J, donde J es la especie. Como es la neta, se sobreentiende que es el global de todo. Pero fíjate que aquí están los numeritos de la 1, de la 2, de la 3, de la Q. Si en una reacción, como por ejemplo en la 3, no aparece A, bueno, pues entonces R de 3 para A es 0 y tan tan. Pero el álgebra sigue funcionando. Entonces, aquí el reto para estas reacciones múltiples está muy interesante, porque tienes reto de álgebra y también tienes reto de método numérico para resolver las ecuaciones diferenciales que salen, ¿ok? Entonces, ya a la hora que vas a combinar tú las leyes de velocidad individuales para encontrar la velocidad neta, hay que tener mucho cuidado con esos subíndices que te digo y luego ya sustituye las expresiones, ¿ok? Entonces, este ejemplo te recomiendo que lo leas con lupa. Te habla sobre la estequiometría y las leyes de la velocidad de la reacción para el caso de reacciones múltiples, ¿de acuerdo? Velocidades relativas, todo lo que tienes que ir tomando en cuenta. Ahora, cuando nos vamos a la estequiometría, vamos a jugar mucho con las concentraciones. Mira, aquí está lo que te dije. La concentración de un reactor de flujo es simplemente el flujo volumétrico entre el volumen volumétrico. Entonces, lo único que tienes que hacer es, donde veas las Fs, pues piensas que son Ns, y donde veas las Bs minúsculas, piensas que son B mayúscula. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces, con esto es más que suficiente cuando tú empiezas a ver de qué manera transformarlos para que los ejemplos que sí están para reactores de flujo los puedas aplicar para reactores en batch. ¿Ok? Eso es pura química 1, es estequiometría y es introducción a la ingeniería química, lo de los balances de masa. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que te sientas poderoso. Quiero que te sientas como que sí vas a poder. Quiero que recuerdes lo que ya sabes. Es bien fácil decir, no, nunca lo vimos. Pero ya lo sabes, ¿sabes por qué? Porque lo volvimos a ver en cinética, química y catálisis. Durante el módulo 1 y el módulo 2, prácticamente fueron recordaciones, hoy nomás, recordatorios de química 1 y de balance de materia. Entonces, quédate tranquilo. Si por algo, quédate tranquila. Si por algo no se acuerdan cómo se hace, ustedes pregúntenme en vivo durante la sesión de asesoría o pregunten por escrito en el foro de preguntas del módulo 3. Pero pregúntenme. Me va a dar mucho gusto convivir con ustedes el martes de la semana número 9 para las personas que soliciten su asesoría. Y para los valientes que se animen al reto, pues con todo gusto, aquí estoy para resolverles sus dudas. Me dio gusto que me vieran y me va a dar mucho gusto saber de ustedes el martes. Hasta pronto.